¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Carmen. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Carmen. Flavio? Bien, muy ¿Todo bien. bien? Bienvenido al comienzo de ciclo. Bien, muy bien. Felicitaciones y mucha suerte, Bueno, entonces. gracias. Gracias, gracias. Bueno, hay un informe Eh, del Observatorio Argentinos por la Educación, ¿no? Sobre la cantidad de sí, alumnos que no van a que no van a cumplir el mínimo de horas de clase requerido en 2026. Son, si no me equivoco, 7 provincias que no van a a ver, garantizar ese mínimo, ¿no? en este caso concreto, Argentinos por Educación, como todos los años, viene haciendo y trabajando el tema de los calendarios escolares. Sí. ¿Cuántos días de clase efectivos proponen, en principio, las provincias tener durante el ciclo lectivo, en este caso 2026? Lo que surge de la información oficial de las 24 jurisdicciones provinciales es que hay algunas que hay una ley que define que tiene que haber por lo menos 180 días de clase Sí. y 190 días una resolución que sacó el Consejo Federal de Educación hace algunos años atrás. Lo que las propias provincias terminan diciendo es que no pueden completar ese calendario, que no pueden llegar a las 180 horas, o que no, 180 días, perdón, o no pueden llegar a los 190 días de clase tal como se comprometieron en algún momento, o por ley o por resolución del Consejo Federal. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Lo que hace Argentinos es en realidad tomar la información oficial, Sí. comparar los calendarios escolares de las 24 jurisdicciones y encontrarse con que, en este caso, puntualmente, hay 7 que no van a poder cumplirlas. En realidad, a ver, no solo es los días de clase, son las horas anuales escolares. ¿Por qué? Porque muchas veces ocurre que se toma como día de clase efectivo dado un día que a lo mejor estuvieron mucho menos de las 4 horas y pico que tendrían que estar los pibes, en el caso de ser jornada simple, o de las 7 horas que tendrían que estar en jornada completa. Por lo tanto, estamos ante un problema, porque ya las provincias de por sí, los propios ministerios definen que no lo van a poder cumplir. O rompemos la norma o rearmamos la norma para decir que sean menos o de otra manera, o cumplimos los días de clase y encontramos la manera de cumplirlo. ¿Por qué no se cumple? En general tienen que ver por una cuestión de calendario, sin duda, y también hay otros temas que tienen que ver con los feriados provinciales, Claro. los feriados locales muchas veces, Sí. que tienen que ver con los feriados de, digamos, digamos, municipales casi, los feriados nacionales, las situaciones que tienen que ver con la formación de los docentes y las jornadas, estas famosas jornadas de capacitación de los docentes que muchas veces están dentro del cronograma escolar y que están contabilizadas muchas veces aún también como días de clase y que los chicos no van a la escuela. La verdad es que tenemos que ponernos de acuerdo en si es o no importante que los chicos tengan 180 o 190 días de clase, en principio. Y si es importante, tenemos que ver cómo lo cumplimos, porque tenemos que encontrar otras maneras, posiblemente mucho más creativas que la de las que estamos utilizando hasta este momento, o la manera esta de decir, bueno, no podemos, y seguimos adelante. En todo caso, en algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, lo que va a terminar ocurriendo es que va a haber un montón de pibes que no van a poder cumplir las 760 horas en el nivel primario, las 760 horas. Y cada vez son más en algunas provincias, en otras no tanto, pero cada vez son más en algunas provincias que ya de por sí la propia provincia está anunciando que no va a poder cumplir con el tiempo escolar definido por calendario escolar, ¿no? Claro, tengamos en cuenta que el calendario escolar es de alguna manera el eje, una columna vertebral que organiza el tiempo de enseñanza, ¿no? Sí, a ver, en concreto no es un simple trámite administrativo, esto es lo que tenemos que entender. A ver, detrás de un calendario escolar hay muchas cosas que se definen
dentro de la escuela. El tiempo escolar de por sí de que los pibes estén dentro de la escuela. Pero a su vez toda una secuencia educativa que va a darse a lo largo del año. ¿Qué cosas van primero? ¿Qué cosas van después? ¿Cómo vamos a evaluar, cuándo vamos a evaluar esas cosas que estamos enseñando? Y en todo caso, lo que Argentina no tiene, y esto yo creo que es uno de los elementos centrales por el cual tenemos que luchar, es que tenemos que tener un mecanismo para verificar cuáles son los días efectivos de clase. Y además, que las provincias definan por ley provincial qué es un día de clase. ¿Son 2 horas? ¿Son las 4 horas completas? Es el día efectivo es el día que decimos, tenemos fiesta escolar. Digo, me parece que ahí es donde tenemos que ponernos de acuerdo. Creo que no está definido esto muy de acuerdo. Creo que nos ponemos más en una situación de por la galería de decir, bueno, vamos a tener los 190 días y después no se cumplen. Y a su vez, por el otro lado, también definir cómo se recupera el tiempo que se puede llegar a perder. Eso te quería preguntar. Lo que pierde un chico de aprender por no tener las 180 días de clase, ¿lo recupera en algún momento? A ver, hay mecanismos de recuperación que tienen que ver con el trabajo mismo en el aula. A ver, yo, Carmen, con esto no quiero ser taxativo en términos de un pibe tiene los 190 días y en eso, si no tiene 190 días no aprende. Porque hay pibes que aprenden con mucho menos días. Pero lo que estoy diciendo es, hay un tiempo concreto que hay que cumplir. Hay imponderables que pueden ocurrir. Por lo tanto, hay que prever que por esos imponderables, cuáles van a ser los mecanismos de recuperación de los aprendizajes de los pibes por el tiempo perdido por esos imponderables. Puede ocurrir una lluvia, en ciertos lugares, ustedes, en Neuquén, nevadas, sí. En lugares más complicados, inundaciones, donde muchas veces se utilizan las escuelas como lugares de refugio de los inundados, entonces los pibes no pueden ir a la escuela, por más que tengan las escuelas ahí, y no hayan sido inundados los propios pibes. Entonces creo que hay que empezar a evaluar, elaborar un kit, un grupo de estrategias que pueden pasar desde contratos de cumplimiento por las jurisdicciones, o sea que las jurisdicciones se comprometan a cumplir con el tiempo pautado, alertas tempranas de trayectoria de los pibes, porque también acá entra todo el tema de la inexistencia del propio pibe o la inexistencia de los docentes, tableros de control y auditorías sociales que no tienen que reemplazar bajo ningún punto de vista las acciones del propio Estado, pero que tengan que ver con una aplicación donde cada papá puede decir, a principio del día, mi escuela está cerrada, la escuela donde va mi hijo está cerrada, y hay una alerta en el Ministerio Provincial de que esa escuela no se abrió por X motivo. Seguros de aprendizaje que tendrían que ver con acuerdos que las provincias pueden realizar, los ministerios pueden realizar con bibliotecas digitales, para que los pibes puedan tener acceso a través de un mecanismo digital de cosas que no pudieron ver durante las clases. Ahí hay un montón de herramientas. Tengo varias más para decirte, pero no podría ahora con el tiempo concreto definirlas todas, o sea, por lo menos desarrollarlas todas, pero hay un montón de herramientas posibles que lamentablemente los ministerios no están encargándose. Y, ya damos por sentado de que, no vamos a tener los 190 días. Y si no vamos a tener los 190 días, veremos cómo nos vamos arreglando. Hoy el mecanismo es, recuperación, espacios de recuperación escolar, que muchas veces no son del todo eficientes para el tiempo que los pibes necesitan.
Un pibe que perdió mucho tiempo, que no tuvo clases durante mucho tiempo, no es tan fácil recuperarlo en una semana, 10 días, lo que perdió en 2 meses. Es más, yo siempre digo una cosa que por ahí suena raro, pero que, digo, ser alumno también se aprende. Para ser alumno también se aprende. Y para aprender a ser alumno hay que cumplir con ciertas pautas. Y esas pautas se aprenden día por día. No se aprenden todas juntas en un recuperatorio. No, claro. ¿Sí? Entonces digo, me parece que ahí es donde tenemos que ponerle todo digamos, toda la carne al asador, todo el bagaje que tengamos y las ideas que podamos aportar para que los pibes, aún por imponderables, puedan cumplir con la currícula definida durante el año, ¿no? Bien, tal cual. Perfecto. Flavio Buccino, especialista en gestión educativa, muchísimas gracias, gracias Flavio, por aclararnos acerca de este informe sobre educación con, bueno, más de 700.000 alumnos. No tendrán el mínimo de horas de clase, de días de clase requerido en 2026. Son 7 provincias, Río Negro, Santa Cruz, La Rioja, Tucumán, San Juan, Buenos Aires y Chubut. Así que está bueno abordar este tema. Así es. Muy bien, gracias. Un abrazo, Flavio. Un abrazo. Hasta la Muchísimas próxima. gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Hasta luego. Adiós.